¿Escuchan, Patricia? ¿Me pueden confirmar si me escuchan? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola, ¿me pueden confirmar si me escuchan? Sí se escucha, profe. Hola, buenas noches. Sí, ahí sí se escucha, profe. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Bueno, yo ahora no les escucho. A ver, estoy mirando el volumen. Ok, ahora sí. A ver, si Patricia o Clara me ayudan un poquito. Sí, profe, Ah, ahí te ok, escuchamos. perfecto, gracias, porque no les tenía todavía, no les estaba escuchando. Gracias. Bueno, Correcto. entonces les agradezco que me hayan esperado un momentito. Voy a empezar entonces. Veo que ya por lo menos están 10. No sé en total las listas vamos a tener las próximas semanas, pero efectivamente creo que van a ser como 15. Voy a acercar mucho el micrófono a la boca porque así para que me escuchen mejor. Em, bueno, voy a tratar de mejorar eso. Si me esperan un ratito. Ahora sí, yo creo que va a mejorar bastante. Ahí me escuchan bien, yo les veo. Qué bueno poder verles también a los que tienen video, Clara, Cristian.
pero bueno, ya leo también los nombres de los demás. Y bueno, vamos a empezar entonces este semestre. Es un gusto saludarles. Vamos a tener todos los viernes, ustedes ya recibieron, creo, el horario. Fue un poquito, me dijeron, complicado encontrarles un horario para vernos también. La idea es que, al contrario del semestre anterior, ustedes puedan tener este espacio que sea en tiempo real, donde vamos a tener una clase de unos 45 minutos, luego preguntas, y también para hacer un seguimiento de cómo ustedes se desempeñan en la plataforma, ¿verdad? Porque saben que en B-Learning hay bastantes actividades que se hacen, digamos, en tiempo asincrónico. Ustedes tienen que dedicarle ese espacio en sus agendas, tienen que planificar la semana, pero los viernes vamos a poder entonces solventar cualquier duda. Esa va a ser la dinámica de trabajo. Así que espero que puedan encontrar en este espacio un apoyo y también que tengan esa disciplina de ir anotando sus dudas y que sea un espacio también participativo. Yo voy a intentar en lo posible escucharles porque también tengo un contenido a veces que me doy cuenta que a veces termino hablando mucho, pero voy a tratar de escucharles también, ¿verdad? Entonces, antes de empezar, por cierto, les escucho si quieren hacer cualquier comentario o tienen alguna cuestión que señalar. Este sería el momento, entonces adelante, quien quiera hacerlo. ¿Qué tal, profesora? Yo tengo una consulta. ¿Los videos a partir de cuándo van a estar en la plataforma? Los videos de las clases que se van a ir Sí, grabando. Y entiendo que los van a ir subiendo, digamos, en la siguiente semana. Es decir, si hoy tenemos clase, para la semana siguiente estaría en plataforma, ¿verdad? Sería así, cada semana, después de la clase, entonces estaría en la semana siguiente el video. ok. Gracias, profesora. Ujú. También, lógicamente, ahora estamos empezando el semestre, pero para, digamos, en 2 semanas o así, bueno, vamos a ir teniendo ya el contenido que van a ir ustedes, espero, viendo cada semana, porque como saben, la idea es que ustedes puedan estudiar en el proceso y no solamente cuando llegue el examen, ¿verdad? Entonces, para eso se van a disponer los materiales en el aula, van a tener actividades, ahí también ya les explico como habitualmente hacemos en las materias, desarrollamos una unidad por semana y esa unidad tiene una actividad, ¿verdad? Entonces, esa actividad que yo les pongo por semana tiene asignado una puntuación, por ejemplo, 2, 4, 10 puntos, y eso es parte del proceso. En, en la materia en sí, todo el proceso tiene un valor muy importante que si ustedes pueden Eh, cumplir. ¿Podés silenciarle a Santiago, profe, por favor? Bien. Sí, en realidad yo, a ver, le veo acá a Santiago. Santiago, tu micrófono está abierto, no sé si querés hablar. Ok, profe. Bueno, voy a hablar un ratito, profe, y ya me callo Decime. ya. Sí, sin Eh, problema. si pueden darnos tiempo, por favor, para completar nuestros datos después con el tema de la clase de hoy. La lista, La lista de, de presente, ¿verdad? Si nos puede dar más tiempo, por favor. sí. Solamente eso. La verdad que no se pasó todavía la lista y No, recién no estamos. todavía, pero a veces cortan muy rápido Ah, el video y entonces no nos da tiempo para ya, ya, anotarnos. ya. Y aparte de eso, soy una persona con discapacidad visual y tardo un chiquitito más que lo demás. Solamente eso, Entiendo. profe. Sí, Y Santiago, un gusto. muchas gracias por avisar, un gusto también. Y por supuesto que sí, yo tengo en cuenta ya desde ahora esta información que me estás dando, ¿verdad?
en todos los casos, para lo que necesites, me podés ir avisando cómo podemos ayudarte mejor para adaptar tanto el contenido como las tareas que tengamos, ¿verdad? Entonces, sin ningún problema, te voy a estar apoyando. ¿Sí, Santiago? Dale, profe, un gusto y ya silencio mi Sí. micrófono. Y disculpen. No, por favor, es para eso justamente, vayan nomás abriendo y en el momento que abren el micrófono me dicen quiero intervenir y ya está, ¿verdad? Me avisan cualquier situación. Entonces, así como Santiago también nos pudo comentar, si alguien necesita alguna adaptación o un apoyo en especial, por favor, así como Santiago, muy bien hecho, me avisan porque claro, si no uno no va a saber, ¿verdad? Y ahí yo veo en la pantalla nombres, pero no veo sus caras, así que también esa es otra cuestión. En la medida que puedan y tengan cámara, es muy positivo que puedan ingresar con la cámara abierta, así nos vemos y nos vamos conociendo, como en las clases presenciales también uno puede saber quién está al otro lado, ¿verdad? Y también, obviamente, interactuar en la medida de lo posible. Entonces les contaba de nuestro semestre, vamos a tener eh, una evaluación parcial, un examen. El examen es teórico y consta de dos apartados habitualmente, donde marcamos selección múltiple, ¿verdad? Por un lado y por otro lado desarrollamos, porque la idea es que ustedes puedan realmente escribir, ¿verdad? Eso es importante. eh, entonces, esos apartados son dos. Hay un trabajo también de investigación que no es un trabajo práctico como estamos acostumbrados, ¿verdad? Sino es un trabajo que tiene una metodología. Ustedes ya dieron metodología de la investigación, ¿se acuerdan de eso, verdad? Entonces el trabajo del semestre es un trabajo de investigación también. Así que van a ir viendo. El programa es extenso, tenemos 15 unidades, ¿verdad? Van a tener también en el aula y vamos a ir siguiendo ese programa en la medida de lo posible, digamos, las clases quiero que sean lo más amenas, aunque el contenido es teórico, siempre hacemos como un paralelo con lo cotidiano, eh, con todo lo que hace a la casuística que se presenta en el día a día, ¿verdad? Porque al final ustedes saben que vivimos inmersos en el derecho, constantemente estamos eh, viendo en la sociedad que el derecho nos sirve justamente para regular las relaciones, ¿verdad? Y hoy vamos a empezar un poquito a hablar, pero no va a ser el único día, vamos a empezar a hablar del contenido de la unidad 1 y eso vamos a hacerlo la siguiente clase y seguramente que hasta una tercera porque van a haber algunos compañeros que se sumen, pero también porque esta unidad 1 es la, digamos, la base de todo el programa y vamos a dedicarle un tiempo. Entonces, el texto que vamos a usar también para derecho civil es el texto de derecho civil personas, se llama, yo voy a poner en el chat, pero también voy a poner en el aula después, ¿verdad? Entonces el libro se llama Derecho Civil Personas, y el autor es José Antonio Moreno Ruffinelli. Moreno Ruffinelli. Eh, entonces, este libro pueden encontrarlo, si lo quieren adquirir, en la librería La Ley, que está detrás del Shopping del Sol, pero también si quieren simplemente trabajar las unidades a medida que vamos desarrollando, es decir, si hoy damos la unidad 1 y ustedes van a la biblioteca y quieren utilizar un libro en calidad de préstamo y desarrollar la unidad, no hay ningún problema, no hay obligación de adquirir el libro, es opcional para quienes puedan hacerlo. Los que no quieran o no puedan,
ningún problema. Usan un libro en préstamo de la biblioteca y van a tener igual el contenido, así como también, obviamente van a tener, porque vamos a ir viendo en las clases todas las unidades y si ustedes toman nota y luego investigan un poquito, ningún problema. Ya van a tener todo el contenido que necesitan ir estudiando y así también, imagínense que ustedes, si no sé, tienen interés en saber mucho más sobre la etimología de la palabra derecho, igual pueden empezar a utilizar recursos de la web, las bibliotecas virtuales. Ustedes habrán recibido en estos días en el correo la información de parte de la universidad, en donde como alumnos de la universidad tienen acceso a bibliotecas virtuales, ¿verdad? No sé si recibieron esa información. Entonces, en esas bibliotecas virtuales, ustedes sin ningún problema pueden acceder a muchos textos. Así que háganlo, ¿verdad? Echen mano de eso porque también les va a ayudar a saber investigar. También hay un portal que yo les había comentado ya a quienes estuvieron en cursos pasados, que se llama CICO, C-I-C-C-O, ¿verdad? Algunos ya se registraron, hay que registrarse y entonces uno ahí puede tener tranquilamente la información y los textos que se necesitan para hacer investigación. Así que para quienes todavía no se hayan registrado, entonces CICO es un portal también que tiene muchísimas obras que ustedes pueden consultar. Bien, entonces, empezando un poco a ver esa unidad 1, la unidad 1, ustedes van a ver que lo primero que presenta es el derecho. ¿Qué es el derecho y para qué sirve? ¿Cuáles son sus características? ¿Cuáles son las fuentes del derecho? ¿Verdad? Y vamos a ir viendo eso de manera pormenorizada. En primer lugar, tenemos que saber qué significa esa palabra, cuál es su etimología, de dónde viene, por qué la utilizamos, ¿verdad? Porque todo eso es parte de lo que después vamos a construir en las teorías, en el estudio de la doctrina que hace al derecho. Bueno, en primer lugar, entonces, eh, el derecho expresa que hay un orden. Entonces, en una sociedad como la nuestra, ustedes van a ver que tenemos un orden y ese orden está recogido en distintas normativas, en distintas leyes, leyes de distinto nivel. Si uno está viviendo en el municipio, en un municipio determinado, incluso encuentra ordenanzas, ¿verdad? Las ordenanzas son normas que estructuran la convivencia en un municipio. Pero también si mira a nivel departamental, hay cierta normativa que emana de la gobernación departamental, por ejemplo. Estas normativas, que son resoluciones, que son actos administrativos, son también parte de ese orden estructurado. Entonces, la etimología del derecho expresa que hay un orden estructurado para desarrollar la vida en sociedad. Esto viene ya históricamente de distintos momentos que hemos pasado, pero es importante remontarnos un poquito a Roma, en donde el derecho era considerado el arte de lo bueno y de lo equitativo, como pueden ver ahí en este muy escueto resumen, ¿verdad? Porque la diapositiva al final es un resumen de ciertas cuestiones que quiero compartir. Entonces, el derecho en Roma era considerado el arte de lo bueno y de lo equitativo. Y equitativo, fíjense qué significa dar a cada uno lo que le corresponde de acuerdo a las condiciones que tiene. Es decir, en Roma entonces
el derecho tenía la característica de ser bueno por un lado, pero fíjense que ese concepto de bueno puede llegar a ser subjetivo, ¿verdad? Porque ¿quién determina lo que es bueno y lo que es malo? Por otro lado, se decía, es también el arte de dar algo equitativo. Equitativo que es sinónimo de mirar a quién estoy hablando. Por ejemplo, si hoy voy a aplicar una norma determinada, ser equitativo significa quién es el sujeto que va a recibir una sanción o que va a ser sujeto de la norma, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hablando en materia impositiva, los impuestos, si fueran equitativos, no podrían ser los mismos o el mismo impuesto para todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque bajo la regla de la equidad, el Estado debería regular una serie de normas impositivas que miren a quién se está aplicando. Por ejemplo, un ejemplo de eso es el IRP, ¿verdad? El impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal se aplica de manera, eh, digamos, progresiva, si se quiere, a medida que uno tiene más ingresos y hay unos topes, unos montos establecidos, va pagando más, ¿verdad? Entonces esa es una regla de equidad, ¿verdad? No le voy a cobrar el impuesto de 40, igual o equitativo, perdón, igual o equivalente, quise decir, al 50% a todo ciudadano. No, voy a mirar, bueno, a los que tienen un ingreso hasta 50 millones, X%. A los que tienen un ingreso de 100 millones, X%. Y así sucesivamente, y esa sería una norma de equidad. Les cuento esto para que relacionen qué se entendía en Roma por derecho. El derecho era igual a equidad, el arte de lo bueno y de lo justo. Justo eh, de acuerdo a una norma que veía a quién se aplicaba, ¿verdad? Y separaban esta idea de derecho eh, de lo que era considerado el jus, que era todo lo lícito, es decir, todo lo que se podía hacer era considerado como jus, ¿verdad? En el siglo VI se empieza a utilizar la palabra directum, que también está en latín, y significa directo, derecho, viene del latín dirigere, enderezar, dirigir, ordenar o guiar, ¿verdad? Entonces también en esta época hay que saber que los gobernantes, los que dirigían la vida de la ciudad, eran quienes disponían y ordenaban las normativas en ese entonces. Eh, las normas en general están dispuestas antes en Roma y hoy también y a lo largo de la historia para dirigir la vida de las personas. Entonces, la vida de las personas tiene que ordenarse de alguna manera y para eso aparece la norma y hay hoy por hoy un Estado que es capaz y que debe ordenar, disponer, lograr que esa norma se pueda cumplir. Entonces, una característica también hoy de la norma es que debe ser coercitiva y que hay un Estado que puede exigir ese cumplimiento. Entonces, después podemos ver también, y ustedes pueden explorar un poco más a medida que tengan interés y también tiempo, ¿verdad? ¿Cómo definían, cómo definen o distintas definiciones del derecho, de la justicia, de acuerdo a los pensadores, los filósofos, los juristas también de distintas épocas, ¿verdad? Vamos a ver algunas, pero no vamos a agotar obviamente las posibilidades hoy, ¿verdad? Ahí están pasando la lista y les indico que la unidad que estamos desarrollando es la introducción a la unidad 1. Unidad 1 es sobre el derecho, ¿verdad? Así se llama. Ahí les puse en el chat. Entonces para que puedan completar con tiempo. También no sé si todos ven la lista, si me avisan por favor.
Santiago, ¿puedes tener acceso a la lista? Acaban de pasarla. Bueno, me avisan si no la pueden ver. Clara, ¿pudiste ver la lista? Está, ¿verdad? Ya, gracias. Ya que te veo ahí, entonces me es muy... Te veo y veo que estás ahí, que me estás siguiendo, entonces me es Sí, fácil. profe, ya Gracias, completé todo. gracias, gracias. Y para todos, si alguien tiene algún problema, ya me avisa, ¿verdad? Me dan un segundo, voy a cerrar una puerta. Unidad 1 era, ¿verdad? Así es, yo puse en el chat unidad 1, el derecho, se llama la unidad, es Ah. sobre el derecho, ¿verdad? Entonces la unidad es 1. Gracias, Perla también, Liz, gracias a los que van manifestándose porque así yo sé si están bien, si pueden ver. Y vuelvo a repetir, para las próximas clases también en la medida de lo posible, quienes puedan, ¿verdad? Yo sé que a veces el tema de señal es una cuestión, pero quienes puedan siempre es más agradable para todos, para ustedes también seguramente, abrir la cámara, ¿verdad? Pero entiendo que a veces no se puede porque a veces la señal baja, ¿verdad? O uno está en el teléfono también para la gente que trabaja, a veces viniendo del trabajo, ¿verdad? Entonces, no hay problema, solo, sí, exactamente, Liz nos cuenta que está en ruta, yo entiendo esa situación, digo en general para los que puedan. Bien, entonces, por ejemplo, Platón, que ustedes saben, ¿verdad? Uno de los filósofos más reconocidos decía eh, que la justicia es la suprema virtud, ¿verdad? Entonces hablaba de la justicia como una virtud y él distinguía entre el mundo de las ideas puramente intangibles o que no podemos tocarlas, ¿verdad? Que es el mundo de la razón, pero no de los sentidos, y el mundo sensible que captamos y vivimos, que es sería una reproducción imperfecta para él de lo que era lo ideal, y que sería como su sombra, de manera que para lograr un derecho justo se precisa traducir con pureza la estructura de la idea de justicia y cumplir sus exigencias. Es decir, en pocas palabras, Platón pensaba que había una idealidad, pero que esa idealidad estaba en el mundo de las ideas y que para que tengamos un mundo justo, solo logrando instalar en la vida real esas ideas, se podía alcanzar una justicia, ¿verdad? O sea, su concepto, su idea de justicia era como muy ideal y yo creo que coincido con este pensamiento en la medida que hoy, por ejemplo, si pensamos en nuestra justicia, imagínense cuánto bien nos puede hacer comparar la práctica con lo que en la teoría debe ser la justicia, ¿verdad? Ese es un ejercicio necesario, permanente, cotidiano, ¿verdad? ¿Algo quieres hablar? Perdón, profe, no me di cuenta que estaba... No hay problema, solo para asegurarme, si quieren hablar me dicen, ¿verdad? Entonces vamos otra vez a la idea de Platón, yo creo que coincidimos, ustedes me pueden decir sí, no, me parece exagerado, pero hoy en el Paraguay del 2022, si hiciéramos, imagínense un operador de justicia, un juez, un fiscal, un abogado, que cada día se levante pensando en esta idea de Platón y diga, bueno, yo para ejercer el derecho debo comparar constantemente mi práctica a lo que debería ser el ideal de justicia. Y entonces empezar a mejorar su práctica en base a ello. Así que me parece sumamente importante el pensamiento de Platón y posible también de practicar, ¿verdad? Muchas veces eso, o la mayoría de las veces eso no pasa lastimosamente. Para Aristóteles, eh, em, su mirada era a lo mejor más pragmática, ¿verdad? Aristóteles tenía una definición de justicia que se limitaba a decir es dar a cada uno lo suyo, a cada uno lo que le es debido, ¿verdad? Según Aristóteles,
existen dos clases de justicia. La distributiva, que consistía en distribuir las ventajas y desventajas que corresponden a los miembros de una sociedad según su mérito, y lo que él llamaba justicia conmutativa, que restaura cualquier daño, cualquier vulneración que haya habido en un derecho, cualquier situación desfavorable, una pérdida, ¿verdad? O cuando la justicia funciona como una eh, suerte de mirada que pueda redistribuir o reparar o retribuir a alguien que haya perdido algo, ¿verdad? Entonces, eh, Aristóteles miraba a esta justicia como dar a cada uno lo suyo bajo estas dos eh, divisiones, si se quiere, de la justicia, y era una mirada mucho más pragmática ya que la que veíamos recién de Platón. Ustedes van a ir pensando con qué definición se quedarían o, por ejemplo, si harían una definición a lo mejor utilizando distintos elementos de estos pensadores, ¿verdad? Porque eso también puede ser, uno puede decir, bueno, para mí la justicia es pensar en lo ideal mientras restituimos derechos, por ejemplo, y bueno, ahí uno hace una mirada conceptual utilizando el pensamiento de los dos autores. Tenemos que hablar también y distinguir claramente dos conceptos que van a ver en la unidad 1, el derecho por un lado, la moral por otro lado, en donde el derecho es la norma escrita, es el ideal que una sociedad tiene para desarrollarse y vivir ordenada. Ahí dice, el derecho juzga la conducta del hombre en cuanto ella trasciende su yo y se proyecta en la sociedad. Por ejemplo, una cuestión muy básica, estamos en el centro de Asunción y vamos a estacionar, ¿verdad? Entonces decimos, voy a dejar mi auto aquí, en este espacio, donde hay unas rayas que no sé lo que significan. Entonces luego, al cabo de un tiempo, cuando regreso, mi auto tiene un cepo y está ahí la multa, ¿verdad? ¿Qué pasó? Bueno, había una norma que establecía que en ese lugar no se podía estacionar. Hay una norma, el hombre vulnera esa norma, incumple esa norma y entonces el derecho va a ser quien entra a regir, a corregir esa situación, a sancionar esa situación y es respecto a una conducta del hombre, pero que está previamente recogida en una ley determinada. Es decir, solo cuando hay ley, hay derecho, ¿verdad? Digamos, en términos de que pueda ser juzgada la conducta, ¿verdad? No en términos de existencia o de reconocimiento del derecho, porque después más tarde vamos a ver que, eh, por ejemplo, hablando de derechos humanos, los derechos son inherentes a la persona y da igual que estén escritos o no, pero la persona tiene derechos desde siempre, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde la concepción en Paraguay. Bueno, ese es un capítulo que vamos a estudiar pormenorizadamente cuando hablemos de derechos humanos. Volvamos a el derecho como tal, que hace es juzgar la conducta del hombre. Y por otro lado está la moral. La moral, por el contrario, en contra de lo que estábamos explicando del derecho, la moral rige la conducta del hombre sin fijarse límites muy claros, ¿verdad? Y sin mirar si hace daño o no a un tercero. La moral es una norma mucho más, digamos, eh, que a veces está más vinculada a lo que socialmente está aceptado o no, sin que esté regulada en una ley, por supuesto, sino que está más bien aceptada culturalmente, ¿verdad? Escuchamos habitualmente, es un acto inmoral, ¿verdad? A lo mejor hoy por hoy, que por cierto ya se dejaron más de lado las causales del divorcio, por ejemplo, ¿verdad? Antes las causales del divorcio eran mucho más rígidas, hoy por hoy hay una tendencia a
que el divorcio se dé sobre todo de mutuo acuerdo y las causales fueron perdiendo fuerza, ¿verdad? Entonces, eh, por ejemplo, sé, tener a lo mejor una relación eh, fuera del matrimonio en algún tiempo atrás era bastante más, eh, digamos, bastante más probable que sea juzgado por el derecho y que ese acto, comportamiento sea reclamado como una cuestión que está en la normativa del derecho civil relativo al matrimonio y las causales de divorcio, que hoy, ¿verdad? Al 2022, donde antes de iniciar un juicio por divorcio, pidiendo el divorcio con la causal de infidelidad, las personas van a buscar, digamos, llevarlo más a un ámbito de la voluntariedad y van a darle fuerza mucho más a, a otras causales como la incompatibilidad ya de caracteres, pero lo de la infidelidad va a quedar en un terreno mucho más relativo a la moral, es decir, a eso que socialmente se establece como una norma que está mal visto y que se condena también, pero más socialmente en relación con el deber ser de la moral de una persona. Parece a veces que, y se encuentran también estas dos definiciones, porque muchas cuestiones que en algún momento han sido normas morales han estado también reguladas en la norma jurídica. Pero hoy por hoy, muchas de las cuestiones morales que estuvieron reguladas en la norma jurídica probablemente ya no las encontremos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Tanto el derecho como la moral van cambiando con el tiempo y eh, sí hay una distinción clara entre ambas en donde cuando se regulan las normas en el marco del derecho y del ordenamiento jurídico son coercitivas y juzga la conducta del hombre, pero cuando queda dentro del ámbito de lo moral, entonces no hay sanción y no hay tampoco una regla del derecho que muestre esa conducta determinada, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una distinción clara entre el derecho y la moral. También vamos a hablar de el derecho objetivo y el derecho subjetivo, en donde estas dos definiciones nos muestran, por un lado, ese derecho que está escrito y recogido en una norma jurídica, que sería el derecho objetivo, es decir, el conjunto de normas que regulan la convivencia y se exigen por un poder externo. Hablábamos hace rato, Sí, puede profe, ser. sí, necesitamos. Ellen, te escuchamos, no sé si querés intervenir. ¿No? Bueno, entonces estábamos hablando del derecho subjetivo y el derecho objetivo, donde el derecho subjetivo, al contrario del objetivo, va a ser el derecho facultad. La persona tiene la facultad de exigir los derechos que están en la norma. Entonces, por un lado, el derecho objetivo es la norma misma, es el conjunto de normativas que regulan la convivencia y se exigen por un poder determinado, como por ejemplo el mismo Código Civil, cualquier reglamento, un decreto. Y por otro lado está el derecho subjetivo o derecho facultad. Y ese derecho es el poder que tiene cada individuo para hacer valer su pretensión ante un particular o un Estado. Por ejemplo, eh, el derecho a la propiedad, el derecho a la propiedad, a tener una casa,
una casa a tu nombre, por ejemplo, Clara o Ellen o Aldo, ¿verdad? El derecho a la propiedad está regulado como norma en el Código Civil. A eso le llamamos derecho objetivo. Hay una norma escrita que declara ese derecho. Y a la facultad que tiene Ellen o Aldo de reclamar, por ejemplo, la invasión de su propiedad o de reclamar, por ejemplo, que le paguen unas mejoras que un tercero hizo en su propiedad, a ese poder que tienen se llama facultad o se llama también derecho subjetivo. Yo como sujeto tengo la facultad, la potestad de reclamar ante el Estado o ante un particular un derecho que está en la norma. ¿Se entiende la diferencia? Bien, entonces esa es una distinción importante, ¿verdad? Van a ver que es parte de la unidad 1. Y ahora yo me callo un ratito, voy a volver a enviar el link porque están pidiendo en el chat. Les escucho si quieren hacer algún comentario, si quieren preguntar algo. Profe, buenas noches. ¿Será que podríamos poner un ejemplo más del derecho subjetivo para que me quede un poco más claro? Gracias. Sí, Milka, claro que sí. Estaba esperando que reaccione mi mouse. No podía desbloquear mi micrófono. Vamos a ver, por ejemplo, respecto al derecho a la salud. El derecho a la salud está contemplado en el artículo 4 de la Constitución Nacional. Ese derecho, así descrito en la Constitución, es un derecho objetivo, está recogido en la norma. Si hoy yo necesito una intervención para que mi derecho a la salud se preserve, o vamos al caso del tiempo del COVID, las personas que necesitaron intervención o terapia intensiva, ¿verdad? Y presentaron un amparo para que su derecho a la salud sea efectivo, es decir, ese derecho objetivo que estaba recogido en la Constitución Nacional y otras leyes nacionales, esa facultad de interponer una demanda, de reclamar a través de un amparo, esa facultad se llama derecho subjetivo, ¿sí? Es la facultad, es el poder de plantear una pretensión ante un particular o ante el Estado, o contra el Estado en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, Entiendo. también, sí, voy a dar un ejemplo más. Hoy hablábamos del colectivo de personas inmigrantes. Ustedes saben que hoy estamos recibiendo personas de Venezuela, migrantes, y nos contaban que por carecer de cédula de identidad, porque ellos vienen como migrantes, no tienen documentación en muchos casos, van pasando las fronteras por frontera seca y bueno, llegan a Paraguay, algunos no tienen documentación y en ese sentido sus hijos no estaban siendo admitidos en el colegio. Entonces, la Constitución Nacional habla del derecho a la educación, del derecho del niño, y no hay ninguna discriminación posible para que el niño sea aceptado en el ámbito educativo. Entonces, en la norma, tanto en la Constitución como en la Ley General de Educación, como en el Código de la Niñez, que son todas normas escritas, está recogido el derecho a la educación. Ese es el derecho objetivo.
la posibilidad que tiene una persona venezolana de reclamar que su hijo sea inscrito en el ámbito educativo, haciendo efectivo su derecho a la educación, sería la facultad, sería el derecho subjetivo. Hay una norma que dispone el derecho, por tanto, derecho objetivo, y hay un sujeto que tiene el derecho subjetivo de reclamar esa acción, ¿sí? Esa pretensión. ¿Se entiende? Sí, profe, gracias. ¿Alguien más tiene un comentario? Aldo, ¿querías hablar? Sino que, viste que lo subjetivo tiene que ver con la interpretación personal de cada individuo. Entonces me supongo que es la visión personal que tiene un individuo con respecto a un derecho que le corresponde, ¿verdad? Sería algo así el derecho subjetivo. O sea, vos desde tu visión subjetiva planteas que te corresponde un derecho que está en una norma y eso le planteas a un, no sé, a un juez, ¿verdad? Esa parte sería la parte subjetiva, el exigir. Sí, en realidad se llama subjetivo o derecho subjetivo porque se refiere a la facultad del sujeto, ¿sí? Es por eso, se refiere a la facultad que tiene un sujeto de reclamar la efectividad de sus derechos. Por eso se llama derecho subjetivo. Ok, bro. Profe, en este caso no se aplica mucho el derecho subjetivo, ya que por desconocimiento o desinformación no conocemos muchos, o sea, muchos de los derechos que nos corresponden. Entonces, este derecho subjetivo es más utilizado por el profesional del derecho que te asesora, en este caso, cuando vos recurrís y te dice, sí, vos podés reclamar, porque ahí te informa de que vos tenés tal y tal derecho. Bueno, en realidad sí, o sea, a ver, el facilitador sería el profesional del derecho, pero siempre lo que se va a poner en escena es tu derecho subjetivo. Ese derecho subjetivo es intransferible. Aunque alguien te diga, bueno, Milka, podés demandar por tal cuestión, una vez que lo hagas, realmente vos estás utilizando, estás haciendo uso de esa facultad que tenés de demandar una cuestión u otra, ¿verdad? Eso sin duda, sí. Siempre es tu derecho subjetivo. Para poder exigir entonces un derecho subjetivo tiene que estar respaldado con un derecho objetivo, tiene que estar sobre una norma. Sí, Así porque como en estaba realidad, diciendo usted, cada ciudadano paraguayo tiene el derecho por ley de que el Estado le solvente los gastos en caso de exigencia, lo que le sería la salud, en caso de COVID. ujú, Y lo subjetivo sería ya reclamar eso. tu facultad de reclamar. Y Y así eso como sería, decía, la sí. facultad de reclamar sería ya, ese sería el derecho subjetivo, Ujú, apoyado ya, respaldado con un derecho objetivo que es la ley y la Constitución Nacional. así mismo. Y como decía Profe, Milka, a veces no se ejerce por desconocimiento, ¿verdad? Eso hay, bueno, innumerables situaciones que ustedes van a ir viendo y van a recordar ahora que con este análisis hagan una lista de todos los derechos que ustedes, por ejemplo, de un tiempo a esta parte empezaron a visualizar, ¿verdad? A ver en su propia vida a veces, ¿verdad? Profe, Sí. yo llegué a presentar un amparo por el tema del acceso a la salud por mi mamá. Ujú. En este caso sería el derecho subjetivo de ella lo que yo reclamé, ¿verdad? Así es. Ok, bro. Y también vos, hay dos derechos subjetivos ahí. Uno, el de tu mamá, que ella tiene el derecho a la salud y se puso en escena ya que vos promoviste una demanda, pero también tu derecho subjetivo, porque es digamos, tu derecho de reclamar que una persona que tiene un vínculo afectivo, familiar contigo, tenga salud, ¿verdad? Entonces, Profesora, sí, Santiago. y un caso reciente me viene en la mente, lo del pastor Abreu, objetivo y subjetivo.
¿Estoy en lo correcto? Sí, ¿podés explicar un poquito más? Sí, el objetivo es que está amparado por el artículo 4 de la Constitución Nacional, ¿verdad? El derecho a la salud. Y Ujú, el objetivo sería la intervención quirúrgica que como persona él estaría necesitando, ujú. El subjetivo. subjetivo. El reclamo que hizo él ante IPS o sus abogados para poder tener atención. Sí, Ujú. ¿es lo correcto? Sí, sí, es así. Ok, gracias. Profe, haciendo nomás una analogía, lo contrario al derecho subjetivo en este caso, yo creo que está también escrito, o sea, en la norma escrita, ¿verdad? El individuo no puede manifestar desconocimiento de las leyes, ¿verdad? Ujú, Ante, entonces, en ese caso no se aplica, porque yo no puedo facultar a decir yo no sabía y incurrí a una falta por desconocimiento de las leyes, ujú. en ese caso. O sea, no se aplica el derecho, o sea, yo no estoy facultada porque ya está dicho que yo no puedo argumentar desconocimiento de una ley o de una norma. Sí, claro, no, uno no puede desconocer la norma, no, 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 no. No se aplicaría en este caso, Milka. Entiendo. Gracias, profe. Bueno, em, si les parece, vamos a ir terminando por hoy el encuentro y vamos a vernos de nuevo el próximo viernes. Me parece interesante que vayan participando así como hoy, ¿verdad? Realmente el tiempo no va a ser eh, muy largo, pero siempre va a ser bastante ameno y productivo si es que pueden participar así como hoy. Así que realmente un gusto conocerles y vamos a trabajar las siguientes semanas. Yo esta semana no les voy a dar ninguna tarea porque recién estamos empezando. Perla pregunta cuándo va a estar disponible la unidad 1, ¿verdad? En el aula. Y seguro que alrededor de, para la clase que viene, ¿verdad? Porque el espacio también se está armando, así que para la clase que viene va a estar ahí disponible. Como les conté, vamos a seguir con la unidad 1. Vamos a seguir todavía, ¿verdad? Entonces van a ir repasando también la próxima clase. Una consulta, profesora. Sí, Julián. Eh, ya entré muy tarde, eso casi media hora ya. Yo no sabía que ya empezaron la clase. Sí, Pero otro viernes voy a tratar a tiempo. no hay ningún problema, Julián. Gracias por avisar y no te preocupes que, como dije, vamos a volver a repasar también. Bueno, gracias. Que tengan buenas noches entonces. Gracias por su atención. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Hasta luego, profe. Nos vemos el viernes. Hasta luego.